Gracias por continuar con nosotros, que ya estamos en el café de Diario 55. Estaremos hablando de algo sumamente importante y de lo que enlazábamos y enlazar esto con lo que hablábamos en el comentario de inicio, el tema del desarrollo, de la planificación, de ordenar un Estado, de proyectar en el tiempo el Estado, que es lo que nos ha faltado a nosotros, pese a tener grandes instituciones, que esto deberíamos replicarlo en todo el país, como es APEDI, y todas estas organizaciones que proyectan a Santiago y que lo hacen de manera excelente, pero hay que recordar que somos un país, un territorio completo, y si todas estas ideas que se generan en Santiago fueran ideas generales, yo estoy convencido de que nosotros tuviéramos un país planificado y proyectado. ¿Qué te parece eso, Saúl Abreu de APEDI, que ha sido una institución local que ha generado y que desde los años 80 ha convertido este municipio, esta provincia, en referente en muchísimos casos? Así es, Edison. Nuevamente, Frank, que si no establecemos un camino a seguir, con una visión de lo que queremos como país, como sociedad, pues es difícil encaminarse y llegar a un puerto que sea atractivo, no seguro, porque siempre hay que mantenerse en movimiento. Hace un tiempo oí en una charla que alguien dijo que si creemos que estamos en control absoluto es porque no vamos a buena velocidad. Es bueno siempre mantenerse en movimiento, y desarrollo implica eso. Desarrollo implica cambios, pero cambios hacia lo positivo, hacia metas que permitan lograr un mayor bienestar a la población en general. Y es importante esa última parte porque a veces con el crecimiento económico no necesariamente se logra el desarrollo, pues porque puede producirse una acumulación excesiva en un segmento de la población en detrimento de la gran mayoría, y eso provoca entonces problemas de carácter la copa social. No se derrama. Exacto. O sea que no siempre van de la mano. No siempre van de la mano, porque deben estar acompañadas con políticas públicas, con proyectos específicos que permitan que ese crecimiento económico pues llegue a toda la población o la mayoría de la población, porque se trata de una nación, y una nación somos todos. Entonces el bienestar debe procurarse para todos, porque eso es un principio importante de lo que es la solidaridad, y de hecho hemos definido en nuestro país nuestra economía como una economía social de mercado. Es una economía capitalista pero social, quiere decir que tomamos en cuenta la equidad y el bienestar de la población, y se logra también cuando se trabaja con esa inclusión que es necesaria, la paz social que todos queremos, también todos necesitamos. Yo quiero una ciudad desarrollada, que yo pueda caminar tranquilamente en ella, que no tenga que andar, ¿verdad?, con temores, con un vehículo blindado, con una seguridad, como sucede en muchos países de la región, que uno no puede salir así tranquilamente. No, en Colombia hasta los pantaloncillos son blindados. En Bogotá, ¿y qué es esto? ¿Por qué esto pesa tanto, este vehículo? ¿Qué blindado? Vehículos normales, Saúl. Claro, nosotros tenemos en nuestro país todavía una paz social que hay que preservarla, y eso se logra pues con la inclusión, con un desarrollo que sea equitativo e inclusivo. Eso es muy importante. Así es. Saúl, ¿cómo podemos nosotros visualizar lo que está ocurriendo en países de América Latina? Hemos visto que asuntos sociales, políticos, pues han desbordado la paciencia de la población y se han lanzado a las calles. Pero nosotros tenemos nuestros vecinos, tenemos Haití. Hoy día los titulares hablan de reforzar la frontera, de cualquier movimiento que pueda afectar a la República Dominicana. Ustedes como sector empresarial, ¿cómo analizan esta situación? ¿Hasta dónde puede Haití pues afectar el desarrollo, el desenvolvimiento normal de nuestras acciones? Realmente que el principal reto que tiene la República Dominicana, que algunos no quieren aceptarlo quizás, pero el principal reto que tiene la República Dominicana es Haití. Así es. Es Haití, porque Haití representa un gran peligro y una gran oportunidad. Va a depender cómo abordemos. Ni contigo ni sin ti tienen mis males. No hay forma, somos
como decía Balaguer, ¿verdad? Dos alas de un ave que no hay forma de que estemos separados, no hay forma, compartimos un territorio, de hecho, con una frontera bastante porosa, por más seguridad que se quiera ponerle. Entonces, Haití, con esa inestabilidad que es histórica, porque Haití lamentablemente no ha podido en su historia consolidarse como una nación que permita la estabilidad suficiente en el largo plazo para lograr un desarrollo. Entonces tenemos una sociedad que está constantemente convulsionada, que se refleja cuando hay elecciones, se elige un presidente o se designa un primer ministro, a la semana están pidiendo su destitución, su renuncia, y vienen protestas. O sea, no hay forma de... Solamente ha tenido estabilidad cuando ha tenido un periodo de dictadura, que también es muy negativo. Entonces hay que ver cómo se trabaja, cómo se colabora para que Haití pueda lograr una estabilidad que permita institucionalizarse y que permite entonces encaminarse hacia el desarrollo. Y es muy difícil que solo pueda lograrlo. Muy difícil porque no tiene la estructura interna ni la historial de ejercicio democrático, participativo e inclusivo que permita que por sí solo salga a camino. Entonces la comunidad internacional necesita colaborar para que Haití logre una paz y una estabilidad que impulse el desarrollo. Y lo más interesado en que eso ocurra es República Dominicana. Precisamente es nuestro vecino y cualquier cosa que pase, bueno o malo, se refleja inmediatamente en nuestro territorio, en nuestra economía, en nuestra salud, en nuestra sociedad, en todo eso. Entonces, pero no es creando un muro físico, eso no funciona. Como dice nuestro presidente de APEDI, Fernando Capellán, los muros son económicos, así como ese gran proyecto que él tiene en la frontera con esas naves en territorio haitiano, que es CODEVI, donde se le da empleo a 12,000 personas. Ese es el muro que hay que crear, es el muro del desarrollo, es el muro de la paz, del bienestar, para que esos haitianos no tengan que venir aquí, porque ¿por qué emigra la gente? Buscando sobre todo mejoría, bienestar, y eso no se puede evitar, porque eso es parte de la historia de la humanidad. Entonces, ¿cómo logramos que vengan menos para acá? Bueno, si no tienen que salir de allá. ¿Por qué? Porque tienen fuente de empleo, tiene una sociedad segura, tranquila, con esperanza de que se van a desarrollar, y es el principal muro que tenemos que impulsar, pero también es a nivel general, o sea, es una colaboración más permanente, pero Haití no tiene una historia de esa colaboración que permita esa estabilidad. Entonces tenemos que buscar los mecanismos para eso. Si yo tuviera la opción y tomara la decisión, mi propuesta es que Haití debe ser, mientras tanto, un Estado social. Puede ser el mismo esquema de Puerto Rico, un Estado asociado, de una nación que lo administre. Hay un concepto del derecho internacional que es fideicomiso. Exacto. Un Estado puede ponerse en fideicomiso. Exacto. Cuando no es capaz de administrarse por sí mismo. Eso es poco probable porque Haití tiene un historial de lucha también. Haití tiene también algo, fue la primera colonia de esta zona, de pisarse, una revolución negra también, eso es histórico también, es un ejemplo también que hay que respetar. Y Haití, con todos sus problemas, también es un pueblo orgulloso también. Entonces, no es poco probable ahí estuvo que pueda... La MINUSTAP estuvo eso, por cuántos años y trabajó y controló. Lamentable que esto era con una visión de solamente controlar la sociedad y que no generó ni dejó. Pasó por ahí sin pena ni gloria ni dejó nada. Tiene que ser algo con un objetivo mucho más amplio, con una especie de colaboración. Por ejemplo, con los problemas que surgieron a raíz del terremoto de 2010. Muchas ayudas se ofrecieron, pero no llegaron realmente. Se quedaron en anuncios, en esperanza. La República Dominicana sí contribuyó mucho, que hasta una universidad le hizo, ¿verdad? Pero el tema es que ¿a través de qué? ¿Cuáles son las instituciones? No hay un plan social, no hay estructura para tu entregar. Precisamente cuando ocurrió el terremoto, aquí en Santiago hicimos un telemaratón y se buscaron diferentes ayudas y salió un convoy de ayuda para Haití. Cuando llegó allá, no había quien entregárselo. O sea, faltan esas estructuras. Hay que crearlas, poco a poco, pero hay que crearlas, ¿verdad? Para que haya una sociedad civil que pueda trabajar conjuntamente con el Estado, con organismos internacionales, con proyectos de largo plazo. Y Saúl, ¿y el sistema político permite que pueda suceder esto?
esa es una de las debilidades también, porque Haití se dio un sistema cuasi parlamentario que no es propio para un país en ese estado de desarrollo. No es posible, o sea, la clase política está sometida a una presión constante, a unos ataques, a una crisis, producto de ese sistema. Haití no tiene el historial democrático como que permite ese tipo de... Ni siquiera nosotros aquí en los Dominicanos, tampoco. O sea, algunos piden ir a un sistema parlamentario, aquí nosotros no estamos preparados para eso tampoco. No hay Entonces, instituciones. Eso tiene que darse en un proceso de muy largo plazo, de generaciones con una cultura democrática, ¿verdad?, que permite ese sistema político, que haya confrontaciones de ideas sin llegar a confrontaciones físicas ni armadas, ¿verdad? Que uno pueda debatir situaciones hasta críticas con un nivel de respeto, ¿verdad? Y con un nivel de paciencia y de prudencia que permitan decisiones, que decisiones puedan tomarse, ejecutarse y esperar resultados. Sí. Hay un proyecto que es donde viene, porque la gente tiene que investigar. Dicen que el que no investiga tiene derecho a la palabra. Había un proyecto de... No sé si era fideicomiso, creo que en ese momento el concepto fideicomiso no estaba como tan desarrollado, de acompañar, y República Dominicana iba a ser uno de los estados porque iba a ser como un grupo, como si fuera una especie de APEDI para manejar Haití, y de ahí es que surge aquel concepto de unificación de la isla, que vienen y que los países grandes decidieron unificar, y era exactamente eso, convertir en Haití en una especie de fideicomiso de Estado libre y asociado. Los haitianos iban a conservar lo mismo que pasa con Puerto Rico, su identidad, todas sus cosas, pero iban a ser administrados por países que tengan la capacidad. Ustedes se imaginan, por ejemplo, Ramón Ventura Camejo trabajando la modernización y la creación de un Estado en Haití. No, indudablemente. Ustedes ven a Ramón, yo que estoy vinculado a través de unos estudios, un asunto que estamos haciendo, en los Emiratos Árabes, hablando de ordenar el Estado. Porque aunque no funciona, nosotros tenemos un Estado estructuralmente hemos avanzado mucho, sí. Y hemos sido referentes en muchas cosas. ¿Tú te imaginas nosotros, que era lo que tú decías? Todo lo de Haití nos impacta a nosotros diciendo, mira, Banco Mundial, yo necesito tantos millones de pesos. Y que la gente del Ministerio de Administración Pública de la República Dominicana, sin ningún problema, vayan y ordenen y estructuren un Estado, y nos olvidamos de todo su asunto parlamentario y le decimos, este es el Estado que nosotros como región entendemos debe darse a ese país, un país pobre. Yo creo que hay una buena oportunidad, porque había una creencia, bueno, es una percepción de que el nivel educativo de Haití era muy alto, mucho mejor que la Dominicana. No, realmente no es así. Ahora, apostamos a dos modelos diferentes. En Haití se apostó a una élite muy educada, pero dejando atrás a la gran mayoría, que llegó un momento que hasta un 80% del alfabetismo se encontraba. Aquí se apostó a un modelo educativo masivo de alfabetización, pero sin cuidar tanto la calidad al final. Entonces, eso hay que combinarlo. Pero y eso implicaba que muy pocas personas en Haití tenían acceso a esa educación superior. Ahora hay mucho más oportunidades, inclusive hay muchos estudiando aquí en República Dominicana, en todas nuestras universidades, y eso puede estar creando una clase profesional mucho más amplia y abierta, con experiencia de otro país, inclusive con mayor nivel de avance social democrático, que al regresar pueden ser una base diferente. Pero hay que crear incentivos para la construcción, claro, porque si no, esos se van a ir a otro país, se van a quedar aquí o se van a Francia, Estados Unidos. Hay que crear las condiciones para que puedan quedarse. ¿En condiciones de qué? Se van a otro, lo mismo que pasa con los dominicanos. Exacto. Van, Entonces, el Estado invierte una cantidad, vienen aquí, no encuentran espacio y se van. Por eso la importancia de lo que mencionaba en la introducción de la entrevista, que es la planificación, ¿verdad? Sí. Tener una visión de qué es lo que queremos hacer y cómo queremos hacerlo y trabajar en conjunto. Pero se requiere los recursos, ¿verdad? Importante para eso, los esfuerzos y las condiciones para que eso fructifique en el tiempo. Porque eso no se da a la noche a la mañana. O sea, crear una democracia no se da a la noche a la mañana. Inclusive recuerdo cuando el bloqueo que se dio a finales de los 80 en Haití, el presidente Balaguer decía que Haití necesitaba un gobierno de mano dura que fuera flexibilizándose en el tiempo, porque pretender que pasar de una dictadura a una democracia automáticamente, eso no se da. La democracia no es un sistema político, es una cultura. Sí. Y para que eso funcione tenemos que ser los ciudadanos
democráticos. Claro. No es el Estado que dice, vamos a una democracia ahora. No, eso no funciona así, porque es una especie de comportamiento, una forma de relacionarse, es una forma de respetar las reglas, de respetar las decisiones. Es una forma de prudencia, de inteligencia emocional y social, o sea, un conjunto de elementos que requiere generaciones inclusive, claro, para crearse esa cultura democrática. Cuando tú ves la población haitiana y tú ves el Producto Interno Bruto y tú dices, oye, tú le puedes dar lo que sea, es que no hay forma de tú satisfacer las necesidades de un pueblo que no genera nada. No, la República Dominicana tiene prácticamente el doble del territorio Sí, de Haití, poco menos que el doble, y la población prácticamente es similar. sí. Y sin embargo, el Producto Interno Bruto Dominicana es más de 8 veces mayor que el del de Haití. Sí. Y por consiguiente también el ingreso per cápita. Debería haber cierta, ¿verdad? Equidad en términos de esa economía por el territorio y por la población, pero eso implica que no es el territorio de la población, es todo una estructura también democrática, una estructura de Estado, una estructura económica, un historial también de desarrollo en el tiempo que permite eso, porque la Dominicana hace 60 años estaba en casi en las mismas condiciones que Sí. estaba Haití. Sin embargo, la República Dominicana en 60 años de manera sostenida y con muy raras excepciones ha tenido un crecimiento permanente y también un desarrollo democrático persistente, con algunos traspiés, pero Sí. hacia adelante. Y eso es lo que tenemos que preservar precisamente, Mira, lo que hemos alcanzado hasta ahora. El tema de Haití, yo sé que hay mucha gente que tiene que decir, esos son pro-haitianos los tres. Esos son tres pro-haitianos, porque hay gente, Saúl, que es lo que ha más dificultado, que con este discurso ha logrado crear una figura, han creado un fantasma, un asunto con este tema. Y cuando tú tratas este tema así con la apertura que nosotros estamos hablando de entender, lo importante y lo necesario es que Haití obtenga su desarrollo. Le dicen, no, esos son de los que quieren unificar la isla. Desgraciadamente, algunos quieren sacar provecho político también Exacto. a un pseudo nacionalismo, ¿verdad? Que le hace más daño que bien a la misma República Dominicana. Porque además de no permitir abordar con mayor seriedad el tema de las relaciones dominico-haitianas, también nos crea una imagen errada también de cómo piensa dominicanos respecto a Haití. Porque entonces no solamente el tema haitiano, sino también que nos acusan muchas veces de racistas. Y aquí puede haber cierto nivel de racismo, pero no. Como existe en todas partes. Como existe en cualquier parte, pero esto es uno de los pueblos más integrados del mundo. Sí. Porque aquí la interrelación racial es amplia. Yo recuerdo que hace ya unos cuantos años estaba en África, en Uganda, y en una conversación que estaba con unos amigos que hice allá, en un trabajo que estaba haciendo, alguien que había venido aquí a la República Dominicana dijo, yo quiero volver para allá, yo quiero vivir allá. Yo he viajado por muchas partes del mundo y no he visto un país, una nación tan integrada racialmente. ¿Por qué? Porque aquí tú vas a cualquier parte, ¿quiénes están? Todo el mundo. De todo el mundo. Tú vas a una plaza, por exclusiva que sea, y tú te vas a encontrar todo el Que mundo. se casa una rubia con un moreno, eso es normal, eso no es problema. Y Estados Unidos, que es uno de los países más abiertos y democráticos, ahí se nota mucho el odio racial. Pero muchísimo todavía queda un trecho muy grande que recorrer en Estados Unidos, porque todavía en Estados Unidos de los 60 estaba la segregación racial, o sea, hace poco y todavía estaba hay eso. grupos, O sea, hay grupos como no tan terribles como los Ku Klux Klan y todavía eso que existe. todavía persisten, Que todavía ¿verdad? persiste. Entonces aquí no tenemos esas cosas, todavía con temas que resolver, Claro. porque todavía hay algunos que se creen, ¿verdad?, europeos, ¿verdad? Y a veces hacen clubes o establecimientos que ponen cierta tradición y ha tenido que intervenir la autoridad, eso hay que admitirlo, que a veces ocurren brotes, pero no es una sensación generalizada en la sociedad dominicana. Vamos a ir a la publicidad. Eso sería Que creen que el extranjero es el blanquito, nada más. Sí. Vamos a la publicidad y luego retornamos con Saúl Abreu de APEDI, que es una de las instituciones que ha generado y generó gran parte de este desarrollo que nosotros tenemos en materia institucional en esta provincia de Santiago y gran parte del Cibao. Con él volvemos después de la pausa.
Saúl Abreu, director ejecutivo de APEDI, está con nosotros compartiendo este café de Diario 55. Somos Super TV 55. Gracias a Frederick Michel, que es un utility aquí en este canal. Y ante la ausencia de Xiomara, que tuvo que retirarse por otros compromisos, pues él nos pone a disfrutar del café Santo Domingo. Saúl, vimos que Perú, a inicio de sus problemas a raíz de las elecciones, unos problemas serios de fraude y todo este tipo de cosas, el país hasta ese momento seguía marchando bien, sus instituciones. República Dominicana, el caso, estamos ante elecciones, febrero, mayo, hay problemas, no se ponen de acuerdo los principales actores, el partido político, Junta Central Electoral. Hemos, como sector empresarial, superado todos estos que vivíamos en el pasado, de que el país se paralizaba, de que realmente había que esperar lo que se decidiera en el proceso eleccionario. Lo que está ocurriendo en Bolivia, en Chile, en Colombia, en Venezuela y hasta en España, son situaciones que deben llamarnos a la reflexión. Las situaciones han cambiado mucho. Tenemos una ciudadanía mucho más comunicada, mucho más activa y menos paciente. La República Dominicana ha gozado de una paz social porque el pueblo dominicano, por lo general, ha sido un pueblo muy conservador. Y hay que admitirlo, ha sido conservador en términos políticos, en términos sociales, en términos religiosos, pero eso está cambiando y puede cambiar, y si no tomamos las medidas adecuadas en los tiempos correctos, podríamos vernos en situaciones no muy agradables, porque hay como una desesperanza de algunos sectores, una impaciencia de otros y un liderazgo que vemos que no se está poniendo de acuerdo. Entonces, esas cosas al mismo tiempo que están ocurriendo y viendo el ejemplo de esos países, debe llamarnos a la reflexión. El principal activo que tiene la República Dominicana es su paz social. Y eso hay que preservarlo a toda costa. Pero para eso hay que deponer muchos intereses particulares, muchos intereses personales y descartar muchos liderazgos mesiánicos. Yo creo que la solución debe ser colectiva de toda la sociedad, todos los sectores, ponernos de acuerdo, mantenernos en los acuerdos que hemos logrado y encaminarnos en esa dirección, preservando, reitero, la paz social, que es nuestro principal activo. Vemos cómo el panorama político ha cambiado mucho, o sea, no hay ahora mismo una definición tan clara de que unas elecciones que tendremos en el próximo año van a definir un ganador tan convincente, ¿verdad? Que todos los demás estén satisfechos, y de alguna forma u otra no hay tradición tampoco de aceptar la derrota por parte del otro, y eso puede agravarse, ¿verdad? Sí. En un ambiente político cada vez más caldeado. Creo que debemos de buscar los mecanismos de acuerdos entre los diferentes candidatos, de respetar los resultados, de primero ponernos de acuerdo con el proceso, para que no haya duda en el proceso. Como tiene que ser. Como tiene que ser. Y luego acatar los resultados de ese proceso para garantizar que nos mantenemos en el camino del desarrollo con esa paz social de la cual hemos disfrutado y tenemos que seguir disfrutando. Yo creo que todos los esfuerzos deben concentrarse en preservar eso y lograr eso. Pero también que los candidatos se comprometan, ¿verdad?, para que cualquiera que sea el ganador, los demás, además de aceptar el resultado, contribuyan con sus ideas, con sus esfuerzos, para lograr un mayor avance del país. ¿Qué necesitamos, Saúl, para que eso sea? Porque ustedes han sido especialistas en eso, en acuerdos, en formar cosas. Aquí tenemos una estrategia nacional de desarrollo. Exacto. Aquí tenemos los objetivos del milenio. Y cuando se pasa balance no hemos logrado nada. Teníamos pendiente el pacto eléctrico, no nos pudimos poner de acuerdo, tenemos pendiente el pacto fiscal, tenemos el pacto por la educación. No ha habido forma. Entonces habría que buscar sombrillas amarillas otra vez para decirle, mira, necesitamos un pacto eléctrico o un pacto fiscal. Hay elementos que requieren decisiones.
porque hay puntos que es difícil que todos estemos de acuerdo. Logramos un pacto educativo que ha avanzado, indudablemente ha avanzado, pero era un tema que todos estábamos de acuerdo que era necesario, ¿verdad? Y era difícil encontrar a alguien que se opusiera a eso, porque sabemos que la educación es la base del desarrollo. La primera, la segunda y la tercera base es educación. Lo demás se logra a partir de la educación. Y se ha avanzado mucho en educación, a nivel de la infraestructura, a nivel de los programas. Todavía falta entonces abordar temas que son de la calidad educativa, que se está trabajando también en eso, porque ahora mismo tenemos una masa crítica de jóvenes estudiando educación en diferentes universidades, a nivel de grado y de posgrado, que dentro de poco van a entrar al sistema, ¿verdad? Y profesores que están en servicio, que están formándose también en universidades. Y uno de los sectores mejor pagados en estos momentos. Y es un sector, quizá como sector a nivel en el conjunto mejor pagado ahora mismo también, el sector educativo. Eso está atrayendo talentos, porque antes, ¿quién estudiaba educación? El que no podía estudiar otra cosa, ¿no? Entonces ahora no, ahora de otras carreras están concursando para ser maestros. Y los requisitos que están poniendo ahora en el Ministerio de Educación Superior para entrar a acceder a becas, que hay muchas becas para el sector educativo, son condiciones que son los mejores estudiantes que pueden cumplir con esas condiciones. Eso va a implicar que vamos a tener una masa crítica de maestros bien capacitados, y eso se va a reflejar en la calidad. Pero olvidemos que la prueba PISA, no pensemos en prueba PISA por diferentes razones. La prueba PISA es un referente para saber hacia dónde debemos movernos, pero la prueba PISA no es adecuada para medirnos. No necesitamos el mismo Saúl. ¿Sabes por qué? Porque por dos razones básicas. La prueba PISA, se hace la evaluación y 3 o 4 años después es que se da el resultado. Quiere decir que el resultado que se publica hoy es lo que teníamos hace 3 o 4 años. No es lo que tenemos en este año, en primer lugar. Además, te comparas con países donde estudiantes toman la prueba que es computarizada, estudiantes que son nativos tecnológicos, que desde que nacen tienen una computadora, un teléfono inteligente en su mano, y son más hábiles a tomar el examen. Y aquí tiene estudiantes que nunca han puesto en una computadora o con muy poco, entonces ya van en desventaja. Por consiguiente, el resultado de la prueba va a estar influenciado por el método de la prueba también. Entonces, para mí no es un referente para compararnos, sino como referencia de medidas que debemos tomar, pero no es para compararnos con otros países. Ahora, tenemos que trabajar todos, ¿verdad?, para lograr que tanto los maestros, como se está haciendo, el pensum, todo lo que es el contenido educativo mejore, las condiciones en los planteles, que también están mejorando, la tecnología, se están entregando muchas computadoras y todo inteligente en las escuelas. Yo creo que vamos por un buen camino, pero todos estábamos de acuerdo con eso. Con el pacto fiscal, ese va a ser difícil, llegar a un pacto, muy difícil. Entonces decía en una ocasión un amigo, director de Impuestos Internos, que la fiscalidad no se pacta, se impone, porque es difícil llegar, ¿de acuerdo? Porque tenemos el pacto intermedio, que es eléctrico, que trabajamos años en el pacto, y en 3 ocasiones se han puesto fecha para la firma, y no se ha logrado, porque a un sector cualquiera ha dicho que no. El primero fue después que tenía ya el día para la firma en el Palacio Nacional, un sector empresarial de Santo Domingo bombardeó el pacto, por luego de haber salido de la sala donde se aprobó y donde aprobaron ellos también, y salieron a bombardear el pacto minutos después de su sede. Y luego la última vez que se acordó la firma fue un partido político que criticó el pacto y no se pudo lograr. ¿Tiene debilidades? Sí, tiene debilidades ese pacto, pero es un gran avance y trabajamos mucho en eso y debería firmarse. Luego empezar a trabajar y llegar a cierto acuerdo con la parte fiscal, aunque la ley establece que tenemos que tener esos 3 pactos, ¿verdad? Pero también dice que a lo imposible nadie está obligado, y si es muy poco probable que se logre un acuerdo de tal magnitud, por lo menos en el corto plazo. Y sobre todo si estamos en un periodo electoral, eso no se puede hablar, porque no hay ese apoyo social general para lograr ese acercamiento. Entonces, yo creo que sí hay que mantener la agenda, porque tenemos que cambiar nuestra estructura fiscal. No es sostenible. Saúl, no es sostenible. Lo que más se promueve muchas veces son las cosas negativas, y República Dominicana, sin lugar a duda, ha ido avanzando. Tú destacas muchos de esos logros, pero cuando nos posicionan en rankings internacionales,
óyeme, estamos mal. ¿Realmente andamos así? Realmente hemos avanzado en muchos sectores, pero en otros hemos quedado rezagados. Entonces, esos índices internacionales son agregados promedio, ¿verdad? Son índices, se quiere decir que toman muchos factores ponderados para llegar a ese índice. Podemos estar muy bien en uno y muy mal en otro. Entonces, eso nos coloca en muchos aspectos. Tenemos todavía muchas deficiencias en la parte de la educación, que estamos trabajando en eso, en la parte de institucional, que es quizás una de nuestras principales debilidades, la regla de juego, el cumplimiento de los contratos, la parte de la justicia y la parte de la competitividad, el ambiente favorable para el sector económico. Son muchos aspectos que todavía tenemos que trabajarlo. Hemos avanzado inclusive en términos de competitividad, avanzamos muchos puntos ahora. En la última evaluación del Foro Económico Mundial avanzamos muchos puntos. Y se está trabajando porque se creó un consejo, ¿verdad?, asesor al Poder Ejecutivo, el Consejo de Competitividad, que había sido creado hace muchos años, pero realmente nunca funcionó como consejo, nunca se reunió. Pero ahora en esta etapa hay un consejo de empresarios designado por la presidencia que se reúne periódicamente, el consejo es reactivado con un nuevo director y se ha avanzado mucho. ¿Por qué? Porque se está trabajando en conjunto, porque se sientan en la mesa los dos sectores y dicen dónde está la limitación, qué podemos hacer. El gobierno, por ejemplo, encargó y se hizo un estudio cuánto cuesta la permisología, los procesos administrativos para los negocios. Eso cuesta tanto, bueno, ¿cómo podemos mejorarlo? ¿Cómo podemos agilizarlo? Todavía hay un trecho grande que tenemos. Por ejemplo, tú quieres hacer una construcción y el proceso de permisología te puede tomar años. Sacar un título de propiedad es un dolor de cabeza. O sea, ese tipo constituye una compañía, se ha avanzado muchísimo, muchísimo, pero todavía se puede hacer mucho más ágil. Hay países que en horas tú tienes una compañía constituida, por ejemplo, o un permiso. Entonces, tenemos que avanzar hacia esa dirección. Pero, ¿cómo se logra eso? Juntando en la misma mesa los diferentes sectores, ponernos de acuerdo y trabajar en conjunto. Saúl, vamos a la publicidad para venir entonces en la parte final y hablemos un poco del Parque Central, que es la niña bonita de estos últimos años. Sí. Así es. Publicidad y volvemos con Saúl Abreu de APEDI. Ya volvemos. Saúl Abreu sigue con nosotros ya en la parte final. Hablamos ahora, nos corresponde tocar el Parque Central, que ha sido ese gran pulmón y un gran lugar de entretenimiento, de esparcimiento para todos los que habitamos esta parte del país. Muchas actividades se están desarrollando porque clamábamos, teníamos la ausencia de un lugar donde pudiésemos desarrollar, donde pudiesen accesar cantidad de personas, lugar que no teníamos en Santiago. ¿Cómo va todo en cuanto al parque, Saúl? Cuéntanos. Cada vez que tenemos la oportunidad de hablar del Parque Central, nuestro presidente, el presidente del patronato representando a APEDI y cualquier involucrado, decimos con justeza, con propiedad y con seguridad que el Parque Central es la obra de mayor impacto que se ha construido en Santiago en los últimos años. Porque es un espacio de integración social, de cohesión social, donde todos los sectores pueden acudir, están acudiendo diariamente a disfrutar de un espacio que carecíamos en Santiago. Pocas ciudades se dan el lujo de tener un parque ecológico en el centro de la ciudad, por eso Parque Central, ¿verdad? Santiago ha avanzado en los últimos años en agregar espacios públicos, áreas verdes, para disfrutar de la sociedad, y el Parque Central es quizás, no es el más grande, el Jardín Botánico es más grande en términos de espacio, pero por la ubicación y por el tipo de estructura que es de mayor, el de mayor todo impacto. Lo que uno ve, los cumpleaños, las bodas, todo bodas, el que se va a tomar una foto, carrera. uno dice, wow, pero se ha convertido no solamente en ese pulmón, sino en el espacio social por preferencia. Concentraciones. Bueno, este domingo se culminó allá, hizo la concentración del Paso para la Familia, con la arquidiócesis. Se estimaba que podían haber unas 20,000 personas. Eso es extraordinario, la cantidad de personas que van allá. Pero diariamente tenemos unas 3,000 personas que nos visitan, mayor los fines de semana. Podemos ver varios cumpleaños al mismo tiempo que se están desarrollando. Y este domingo pasado se inauguró el Parque de las Luces, Navidad en el Parque, donde el parque infantil del Parque Central se iluminó
con luces propias de la Navidad, y se crearon espacios para tener shows navideños que van a estar los fines de semana, Santa en vivo, los Reyes Magos, Duende, Nacimiento en vivo, shows artísticos de todo tipo, para el disfrute de todas las personas, porque es una entrada gratuita, que como el Parque Central, que es de acceso gratuito. Y Santiago tiene entonces, por suerte, no solamente ese espacio, sino que tiene otro espacio como el Ayuntamiento, que está muy bonito también, ¿verdad? Sí. Se ilumina también el monumento. Tendrá varios espacios donde puede disfrutar de este ambiente de Navidad, donde se respira un espíritu diferente, ¿verdad? De familiaridad, de cercanía, de amistad, de amor, y las posibilidades de disfrutar de estos espacios, sobre todo con los niños durante de vacaciones, mucho mejor todavía, ¿verdad? Que puedan disfrutar. Que debieran haber más espacio para los niños, porque todos se conciben los adultos, que son los que consumen y esto, y los niños poca cosa tienen en el año. Y ese parque infantil, que es bastante grande, es muy utilizado. Tenemos siempre muchos niños y con algunos servicios adicionales, unos carritos que se pueden alquilar, que están al lado, y poco a poco se va a ir agregando otras cosas. Se construyó también una pequeña infraestructura de una cafetería cerca de esa zona, y se van a ir construyendo otros elementos. Recientemente se puso en servicio un gimnasio al aire libre también. Se está trabajando con el ordenamiento de los árboles para crear más espacios de disfrute de las personas. Está en proyecto la construcción de un pequeño anfiteatro. Poco a poco los senderos debajo de los árboles, poco a poco van a ir agregando más infraestructura, áreas de picnic que se van a construir también próximamente, para que las personas tengan más opciones, no solamente ir a ejercitarse y a contemplar, sino también a hacer actividades sociales en espacios preparados, de acuerdo a las necesidades y requerimientos de los usuarios, porque estamos abiertos siempre a escuchar las sugerencias, las necesidades. Tenemos una relación excelente con los pobladores del entorno del parque. Hasta tenemos un chat en WhatsApp con los líderes comunitarios, la junta de vecinos, club deportivo y todo eso. Estamos apoyando en todo lo que podamos, y cualquier inquietud es atendida. Y de hecho, cuando se hacen actividades, se contratan personas de la localidad, digamos, para la seguridad, para el orden, la limpieza. Se buscan personas de la comunidad. Para la actividad navideña se hizo un casting. Se escogieron jóvenes de la comunidad también para trabajar en esa involucrar. Entonces, como hacía así el parque Eduardo León Jiménez, que involucraba a toda la gente del sector, y eso era un parque modelo. Eso permite que la gente conciba y use el parque como lo que es de ellos, porque es para ellos. Nosotros solamente somos los administradores de un espacio público que está hecho para la ciudad, para todos los ciudadanos. Y cualquier sugerencia adicional, pues tenemos una administración que, bueno, hemos venido en ocasión con él, aunque queremos que venga con más frecuencia, que Alexander Blomberg, que es nuestro director del parque. Hoy entra una gran persona, que es un técnico ambiental, que va a trabajar también en el parque para ayudarnos en el ordenamiento de los árboles. Bueno, presenté que está aquí con nosotros Laura, que va a manejar ya eso es fundamental, que cualquiera puede decir. Exacto. Entonces eso implica un dinamismo. Tenemos una comisión operativa de varias integrantes, que todas las semanas se reúnen para ver las diferentes actividades, decisiones, y muy importante es el apoyo oficial que hemos recibido. Para este año recibimos un apoyo importante de dinero del Estado Dominicano, y se colocó en el presupuesto nacional para el próximo año una partida ya importante oficialmente. Entonces eso nos permite, pues, trabajar con mucho más holgura y trabajar con mucho más ideas, ¿verdad? Sí. Para satisfacer las necesidades de ese público de cada día. Saúl, muchísimas gracias. Sabemos que tú tienes muchos compromisos en el parque y otras actividades personales puntuales, y qué bueno que hablemos de esto, que es fundamental, y que este tipo de instituciones deberían ser no la excepción, sino la generalidad en República Dominicana. La planificación, la proyección para cualquier institución, para cualquier país, es fundamental, porque el que no sabe para dónde va, ya llegó, y ha sido el problema mayor que tenemos en República Dominicana con tantas cosas pendientes. Gracias a Saúl Abreu de APEDI y a ustedes por la sintonía dispensada en el día de hoy. Fran Rodríguez y Edison Meléndez y todo el equipo que detrás de cámara trabajan para que ustedes reciban el mejor programa que se produce en este país. Diario 55 y la segunda fase, el café de Diario 55, que siempre estamos llevándole informaciones importantes como las que nos trajo Saúl en el día de hoy.
Feliz resto del día y mañana a las 7, la cita acostumbrada con nosotros otra vez. Bye bye.